En este momento también te damos gracias, oh Padre, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, te pido que me ayudes, Señor, que ayudes a cada uno de los que estamos aquí para oír tu voz, Señor, háblanos y que tu palabra haga todo aquello para lo cual tú la envías ahora, hoy, en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios por su palabra. Pues vamos a seguir leyendo en Génesis, si queréis buscar capítulo 25 de Génesis. Sabéis que estos primeros 5 libros de la Biblia que tenemos en nuestras Biblias, en el original, en idioma original, hebreo, son lo que se llama la Torá, los libros que probablemente escribió Moisés y que originalmente, pues claro, los capítulos no estaban puestos así como los tenemos nosotros. No había estas divisiones. Los escritos originales era todo seguido. Pero las Biblias hebreas, escritas en hebreo, tienen unas divisiones que son distintas a las nuestras, porque lo agrupan conforme a otros criterios. Hoy empezaremos en un punto, en el versículo 19 del capítulo 25, que para nosotros es como a medio capítulo, pero para los judíos es el principio de una sección. Ellos tienen dividida la Torá, estos 5 primeros libros de la Biblia, en 54 secciones que llaman parashá, que se leen durante las 54 semanas del calendario hebreo, del año. Y hoy empezamos aquí, y como es una sección, las secciones se hacen porque engloban ideas o relatos que van juntos, ¿no? Y que luego se hace como una línea, un punto y aparte, y continuamos con otro tema. Todo va relacionado en la Biblia, todo. Incluso libros que se han escrito con miles de años de diferencia, unos con otros, van relacionados. ¿Cómo es posible? Si lo escribieron diferentes personas en diferentes épocas. Porque la inspiró el Espíritu Santo. Porque la Biblia es el libro inspirado por Dios. Y solo hay un tema, que es la gloria de Dios, la salvación de Dios hacia el hombre y la gloria final, la gloria venidera. Entonces vamos a leer esta sección que empieza en el versículo 19 y termina pues en el capítulo 28, 9. Pero bueno, no vamos a leer tanto, solo leeremos hasta la sección que tenemos la mayoría de nosotros en la Reina Valera, del 19 al 26. Estos versículos. Leemos primero, donde dice Génesis 25, 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Repite, ¿no? Lo mismo. Tiene su motivo. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, por eso oró. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Aquí parece que hay un error, en la Reina Valera, si os fijáis, dice, él un pueblo, ese él para mí parece un error de traducción. O sea, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza. A nosotros nos parece, uy, qué peludo. En el sentido original no es que fuera algo feo, no. Bueno, un chico fuerte, ¿no? Nació con salud, saludable. Y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, como
al tobillo o al talón de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Interesante cómo está estructurado este pasaje, ¿no? Y lo interesante también es que y cuando leemos la Biblia, especialmente, bueno, todos los pasajes, iba a decir especialmente el Antiguo Testamento, pero el Nuevo también, tenemos que pensar que, claro, esto fue escrito hace muchísimos años y los primeros que lo leyeron eran personas con cultura muy diferente a la nuestra. Era el pueblo de Israel. Estos libros los escribió Moisés, inspirado por Dios, y seguramente los primeros que leyeron estas escrituras, Génesis, fue el pueblo de Israel cuando había salido de Egipto y cuando Moisés recibió esta revelación y la escribió y luego la pudieron leer, el pueblo de Israel, que eran los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, uno de estos dos gemelos que vemos aquí relatado su nacimiento. Jacob luego se llamaría Israel. El pueblo de Israel viene de que este hombre, este bebé que nació aquí, Jacob, más tarde Dios le cambiaría el nombre por Israel. Y el pueblo de Israel es los descendientes de este Jacob, que se llamó Israel. Y claro, este pueblo, ¿dónde se formó el pueblo de Israel? Pues se formó en Egipto, en esclavitud. Es un pueblo que desciende de Abraham y Sara. Sara, ¿sabéis a qué edad tuvo a Isaac? A los 90 años. Era estéril, fue estéril toda su vida, hasta que fue anciana. Pero tuvo a Isaac a los 90 años. Y Isaac se casó con Rebeca y Rebeca era estéril también. Y Isaac oró por ella y Dios contestó y tuvo un hijo. Y luego hubo una descendencia, claro, eso, ¿cómo es que fue así? Ahora veremos un poco más, pero aquí había promesas que Dios había hecho y se iban a cumplir. Y las circunstancias podían ser lo difíciles que fueran, pero las promesas se cumplieron. Dios prometió a Abraham una descendencia que no podría ser contada, como la arena del mar, las estrellas de los cielos. Y así fue, aún en estas circunstancias, en estas situaciones. Y ese pueblo se empezó a multiplicar, a hacer grande, a hacer incontable en Egipto, en esclavitud. Los 12 hijos de Jacob, este que nace aquí, fueron a vivir a Egipto en un tiempo en que en su tierra, en esta tierra donde estaban ahora, había escasez, se quedaron allí y se quedaron pues como 4 siglos allí. Y allí pues crecieron, se multiplicaron y se convirtieron de ser una familia grande a ser pues un pueblo. Pero el gobierno egipcio los tenía esclavizados, fueron esclavizados. Pero Dios los sacó por medio de Moisés, el que escribió este libro. Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Y allí estarían el pueblo que recibió estas escrituras leyendo o escuchando este relato de cómo ellos existían, y lo sabían cada vez que leían estas escrituras, que ellos existían por un milagro, por la intervención continua, directa de Dios, que si no fuera por lo que Dios había hecho, ellos no existirían, ninguno de ellos. Sara, su antepasada, estéril hasta los 90, Rebeca también, esclavos en Egipto, y ahora eran un pueblo libre, guiados por Dios hacia la tierra, esta tierra otra vez, que Dios les había prometido a Abraham. Así que las Escrituras les recordaban una y otra vez que ellos eran un milagro, que eran el resultado de la voluntad de Dios, que ellos habían sido escogidos no por quienes eran ellos, sino por quién era Dios y por su amor por ellos. La intervención constante y continua de Dios hacía que ellos existieran como pueblo. Descendiente. Esta parashá, como dicen los judíos, se llama Toledot, no sé cómo se pronuncia, pero es la primera palabra, una de las primeras palabras que aparece en el primer versículo que hemos leído, descendientes, porque habla de los descendientes, de Isaac en este caso. Descendientes, pero descendientes de una forma milagrosa. Y así es con nosotros. Tú no existirías si no fuera por la voluntad de Dios.
Es así. Si estamos vivos, si estamos respirando, es porque Dios ha querido que estemos, que seamos quienes somos. Pero la vida no es solo existencia. Claro, toda la gente del mundo existe porque Dios ha querido que exista. Pero la vida no es solo existir. Pues como aprendíamos en el colegio, no sé si todavía se enseña así, ¿no? La vida, ¿qué es? Es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? O algo así. Bueno, eso no es la vida humana. La vida humana es mucho más que eso. No es existir, no es pasar por una serie de procesos y ya está. Es mucho más. ¿Por qué? Porque Dios no es solo el creador de todas las cosas y el dador de la vida, que sí lo es, sino que además Dios tiene un propósito con todo lo que ha creado. Todo lo que Dios ha creado tiene un propósito. Incluso nosotros, a imagen y semejanza suya, que creamos cosas, todo tiene un propósito, ¿no? Todas las cosas construidas se construyen por algo. ¿A alguien le gusta la mecánica? Sí. Pues si estudias un motor de coche, es impresionante. La perfección, cada pieza tiene su sentido, su propósito. Pues Dios que nos ha creado con un propósito, con un sentido, con algo que va más allá incluso de nosotros mismos, con algo que iba más allá del pueblo de Israel. Ellos habían sido creados con un propósito, para cumplir las promesas que Dios había dado a Abraham, los pactos que había hecho con él, y que iba mucho más allá de ellos mismos. Y ese propósito de Dios tiene que ver con toda la creación y con su pueblo especial, de forma especial. Y su pueblo es uno. Dice Pablo, escribiendo a los romanos, que no los que son hijos según la carne. Cuando Pablo está citando este pasaje precisamente de Génesis 25, en Romanos 9, capítulo 9, versículo 8, dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y usa esa misma palabra. Es decir, que la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob no son solo los judíos, es el pueblo de Dios que está en la promesa que Dios hizo con Abraham, que por la fe hallaríamos justicia. Si estás aquí hoy, si escuchas la palabra del Señor, probablemente es porque Dios te cuenta como descendiente y te ha llamado a formar parte de su propósito. Y este propósito tiene que ver con su gloria, con la gloria de Dios y con el gozo que hallamos en ella. Pero claro, este relato también habla de personas reales, personas que existieron. Y eso les mostraba tanto a ellos, los que leían este pasaje, los primeros receptores de este mensaje, como a nosotros, que Dios trata con personas individualmente, con Abraham, con Sara, con Isaac, con Rebeca, con Jacob, con Esaú, personas con nombre y con caracteres y con situaciones especiales y distintas cada uno. Dios trató con ellos, habló con ellos de forma especial y distinta. El pasaje pues empieza presentando la descendencia de Isaac, pero cuando lo hace, veis que recalca, ¿no?, que era hijo de Abraham. O sea, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. No nos confundamos. Por si algunos pensaban, no, es que Sara fue estéril, no, imposible que fuese, o Abraham, no, a lo mejor fue el hijo de, como Abraham dijo a Dios, ¿no?, que tendrá que heredar Eliezer, este Damasceno, conmigo. No fue así, fue como Dios había prometido. Abraham y Sara tuvieron descendencia. Y luego describe que la Biblia ya no, si buscamos en 2 capítulos atrás, veríamos quién era Rebeca. Pero aquí describe exactamente que esta es la descendencia de Isaac, ¿con quién? Con la que se casó, con Rebeca, que era la hija de Betuel y hermana de Labán, arameos. Ella era. Y ella, que venía de esa familia, que eran parientes lejanos, no tan lejanos, primos de Abraham. Y ella o sea, son personas reales, que existieron, que vivieron una situación concreta, real, pero que Dios intervino en sus vidas. Y Dios hizo que formasen parte del propósito que tiene Dios con toda la creación, que es mostrar su gloria y redimir a un pueblo para sí mismo. Les tocó a ellos, pero es que a nosotros también nos toca.
Si estamos escuchando este mismo mensaje que Dios inspiró a través de Moisés, es porque Dios ha querido que sea así y porque quiere que formemos parte de su propósito. Dios sabe de qué familia vienes. Sí. Él creó a tus padres, les dio vida a tus padres y a tus abuelos y a tus bisabuelos. Pero claro, aquí a nosotros los que más nos ha tocado más nos ha afectado, algunos los abuelos, pero a la mayoría los padres. Dios sabe quiénes fueron tus padres y lo que vivieron y lo que te transmitieron. Y sabe de dónde sale tu carácter y cómo eres tú. Y no es al azar, no es porque sí. Y no todo es bueno, como en las vidas de ellos que vemos aquí, no todas las cosas que pasaron fueron buenas y algunas fueron pruebas muy duras y difíciles, pero no estaba dejado al azar. Y Dios lo usó todo para bien, lo usó para sus propósitos. Igual en nuestras vidas hay cosas que pueden ser difíciles de entender o de asimilar, pero si Dios te ha llamado a formar parte de su propósito, todo lo usará para bien. Todo resultará en darle la gloria a Él. Así que podemos dar gracias, como dice Pablo, por todo. Sí, podemos dar gracias por las pruebas, por las dificultades, sí. Debemos dar gracias, porque el Señor es bueno, es justo. No nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que junto con la prueba dará también la salida. Pero debemos buscarle a Él. Y la vida de este matrimonio no debe ser fácil. Lo primero que nos dice es que en cuanto a... habla de la descendencia, ¿no? Esta es la descendencia de Isaac, hijo de Abraham. ¿Y qué es lo primero que dice? Que Isaac oró, porque Rebeca era estéril. Pues vaya, sí que empezamos bien. La descendencia, pero era estéril. Pues ¿qué descendencia? Si nos quedásemos ahí. Si es estéril, no hay descendencia. No van a tener hijos. Claro, nosotros hemos seguido leyendo y vemos lo que ocurre, que Dios hace un milagro, otro milagro. Pero, y claro, es interesante que en el versículo 21, después de explicar pues quiénes son y que esto va a ser un relato de la descendencia, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. ¿Así rápido? No. ¿Por qué no? Por el último versículo que hemos leído, que Isaac se casó a los 40 años, pero los hijos nacieron cuando él tenía 60 años. Así que lo de que en este versículo 21, entre oró Isaac por Jehová a su mujer que era estéril, punto y coma, ese punto y coma son 20 años. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, ahí hay 20 años ahí en medio. O sea que sí, oró porque era estéril, pero Dios no respondió ese mismo día. La respuesta llegó 20 años después, 20 años. ¿Cuándo empezó a orar Isaac? Seguramente el año que se casó, o a los 9 meses de casarse, no sé. Al ver que no, o no, antes, al ver que no se quedaba embarazada. Claro, lo normal sería tener hijos ya el primer año, pero no llegaron. Entonces, probablemente él empezaría a orar ese año, ese mismo año. Seguramente no solo él, ella también, estarían orando. ¿Y durante cuánto tiempo? Pues seguramente los 20 años, hasta que Dios contestó. 20 años orando por eso. Y no debía ser fácil, porque claro, él era el hijo de la promesa. Él era aquel que había recibido que, igual que su padre Abraham, y su padre Abraham estaba vivo, Abraham vivió hasta que los que nacieron tuvieron 15 años. O sea, Abraham estaba ahí. Isaac también, el heredero de la promesa que Dios le dio a su padre Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones, tu descendencia no podrá ser contada. Pues aquí algo está fallando. Pasan los años y no hay descendencia, es que ni un hijo, ni un hijo. ¿Sabéis cuando Rebeca aceptó marchar de su casa, cuando el siervo que Abraham envió a la familia de Rebeca para buscar esposa para su hijo, para Isaac, y ella aceptó porque lo vio que venía de parte de Dios, este asunto? Mira cómo la despidió su familia. ¿Dónde lo tengo? Sí, aquí. En Génesis 24:60, cuando la despiden a Rebeca,
y se va con el siervo de Abraham para ir a encontrarse con Isaac. Le dicen: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Y todos dirían amén, porque esa es la promesa que Dios dio a Abraham, que su descendencia sería incontable. Y ella se iría pues con ese ánimo: pues sí, Dios me ha llamado a formar parte de una familia con promesas firmes que se van a cumplir. Ya con Sara había habido un milagro y sabían que Dios respondía, Dios tenía poder. Pero aquí empezaban a pasar los años y ella no se quedaba embarazada. Millares de millares, con uno me conformaría, pero aquí esto está siendo duro y debió ser duro. Pero es interesante, por eso no sé cómo es que, claro, lo sabemos porque el pasaje lo dice, que fueron 20 años de espera, pero yo si lo hubiese escrito, claro, gracias a Dios que no ha sido así, pero yo habría puesto: y oró Isaac a Jehová por su mujer, en el versículo 21, que era estéril, y después de 20 años, yo habría escrito aquí, lo habría escrito, y después de 20 años lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. No está escrito así, está escrito después, al final, ¿no? Como una nota para que sepamos. Y para mí eso es como que Dios no pone el énfasis en que, bueno, todo esto fue gracias a la perseverancia y la oración. El mérito fue de Isaac, que estuvo orando 20 años, y por eso Dios respondió. Eso fue necesario, y fue correcto, y fue bueno. Pero el mérito fue de Dios, que hizo el milagro. El versículo 21 lo que resalta es que lo aceptó Dios y concibió Rebeca. El milagro lo hizo Dios. El mérito, la gloria es para el Señor. Y eso me hace pensar que a veces nos podemos jactar, ¿no? De, habéis oído, yo oro mucho, ¿no? O jactarnos de algo, de cualquier cosa, ¿no? O pensar que somos más espirituales que el otro. Eso es un peligro, ¿no? Cuando siempre estamos en ese equilibrio, ¿no? En esa línea, ¿no? De tú tienes que mejorar tu vida espiritual, tienes que orar más, ¿sí o no? Sí, yo tengo que orar más y tengo que pasar tiempo de calidad con el Señor. Y esta semana, por ejemplo, pues voy a esforzarme. Venga, hoy mismo, antes de que se acabe el día, quiero tener un tiempo con el Señor, de intimidad con Él. Pues pongamos que lo hago, que me lo propongo, y esta semana pues es la mejor, la que me acerco más al Señor y realmente hago lo que tengo que hacer. Mi orgullo sigue ahí, ¿no? Esperando cualquier oportunidad para decir: oh, ¿ves? Mira los demás seguro que no llegan a mi nivel. No, a lo mejor con estas palabras, pensamientos, pero que tendemos a jactarnos de cosas, ¿no? Isaac podía decir: yo he pasado 20 años orando, por estos hijos. No, la palabra no le da mérito a eso. Dice, no, lo que Dios respondió, eso es lo importante. Es decir, el hecho de que Isaac haya pasado 20 años orando es una bendición para él. Es algo que Dios le dio a él. Le dio perseverancia, le dio ánimo para no desfallecer, porque humanamente lo más lógico habría sido, al cabo de un par o 3 de años, digo, aquí no hay nada que hacer, esto no, algo habremos hecho mal, o no hemos entendido la voluntad del Señor, o aquí ha fallado algo. Pero no, Dios les dio perseverancia. ¿Hay algo por lo cual hace años que oras? Pues ánimo, el Señor te siga dando esa fuerza. Nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, personas que amamos y que todavía no vemos esa convicción del Espíritu en sus vidas, pues sigamos orando. Y el mérito será del Señor. Cuando Dios haga un milagro, claro, no diremos, uy, porque yo oré mucho por ti. Bueno, a veces lo decimos, ¿no? Y sí tiene que ver, pero el mérito es de Dios, que Él hace el milagro cuando Él quiere y de la forma más perfecta. Él no necesita que oremos, pero Él quiere que oremos y cuenta con eso. Y las oraciones son algo precioso para el Señor. En el templo, en el tabernáculo y en el templo, el incensario, cuando se quemaba el incienso que representaba las oraciones, ese era un momento especial, eso era un privilegio, poder entrar y quemar el incienso, porque representaba la aceptación de Dios de nuestro clamor, de nuestras oraciones. Así que cuando oramos, pues eso es una bendición que Dios nos da. Pues Isaac estuvo 20 años orando por un
por este tema, por este asunto, gloria a Dios. Y Dios contestó. Pero el énfasis es eso, la gloria del Señor. Y esos 20 años, pues eso, debieron ser difíciles, duros. Pero Dios contestó. Qué alegría, ¿no? Cuando Dios contestó y se quedó embarazada, debió ir a avisar a Isaac que ya, el Señor ha contestado. Después de 20 años, ¿no? Ya no era una jovencita, bueno, ya no lo era cuando se casaron. Bueno, no sabemos la edad de ella, ¿no? Creo. Isaac no era un jovencito, pues a cabo de 20 años ya aún menos. Pero qué alegría, qué gozo, Dios, qué descanso. Sí, la promesa es fiel, el Señor es fiel, Él responde. Pero duró poco la alegría. Se ve que, por lo que nos dice el pasaje, el embarazo fue complicado, se complicó el embarazo. No había ecografías en ese tiempo, claro. O sea que lo que eran gemelos, ella seguramente no lo sabía. Ella veía que aquí se movía mucho, que se mueve mucho. Eran dos, que además dice que luchaban entre sí, ¿no? Pero ella no podía saberlo. Bueno, no sé si claro, al final a lo mejor vería 3 pies, pues que a veces se ve el pie, ¿no? Un poco, el bultito. Pues aquí hay algo raro, o 4. Pero quizá en ese punto donde ella dice en el versículo siguiente, ¿no? Aquí va muy rápido, aunque a lo mejor hay meses de diferencia entre un versículo y otro. Dice que lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y justo ya, dice, y los hijos luchaban dentro de ella, claro, lucharían al cabo de unos meses, porque cuando es tan pequeñito, el feto no tiene ni siquiera piernas todavía, no tiene miembros. A cabo de unos meses, pues había una lucha, ¿no?, entre estos dos. Y ella dijo, llega a un punto, o sea, lo que entendemos es que, ¿por qué digo que seguramente no sabía que eran gemelos? Porque eso lo dice después, ¿no? Cuando nacen, dice en el 24, cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre, como diciendo, pues he aquí, voilà, serían en francés. Había, pues como que allí vieron, sí, pues que era lo normal, ¿no? Va a ser niño o niña, bueno. Todas las abuelas tendrían sus teorías, pero hasta que no nacía no se sabía, porque había que verlo, y hasta que no nacían no se podía ver. Y que eran gemelos, pues quizá al final sí, ya se sabría, pero en el punto donde ella dice lo que dice en el versículo 22, probablemente no lo sabía, porque luego, según la palabra, parece que cuando nacieron se vio que, pues, eran dos. Así que, pero ella llega a un momento que el embarazo se pone complicado por el hecho de lo que dice ella. Dice, si es así, los hijos luchaban dentro de ella, eso es lo que estaba pasando, aunque ella lo supiese o no. Pongamos que, yo diría que no lo sabía, aunque no lo dice si lo sabía o no. Solo dice que los hijos, que había algo que pasaba en ella y eso le produce decir a ella, si es así, ¿el qué? Que están luchando ellos dos. Más bien sería que el embarazo está siendo complicado, está pasando algo. ¿Para qué vivo yo? Qué frase, ¿no? ¿Para qué vivo yo? Como diciendo, pues mejor me muero. ¿Para qué vivo yo? ¿Para qué vivir? Si esto está, o sea, para que una persona diga eso es que tiene que estar mal, tiene que sentirse muy mal, tiene que sentirse como que ya no vale la pena vivir, es lo que está diciendo. ¿Para qué? ¿Para qué vivir? ¿Para qué quiero vivir si estoy pasándolo tan mal? Eso solo puede decir, eso hoy día diríamos que es un estado depresivo, ¿no? Una persona que diga esto, ¿para qué vivir? Yo ya no le veo sentido a todo esto. Claro, Rebeca, la mujer de Isaac, la que le habían dicho, sé madre de millares y el Señor ponga a tus enemigos por estrado de tus... ¿cómo es? Y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Pero ella dice, no puedo más. ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivo yo? ¿Para qué vivo yo? ¿Para qué vives tú? Yo creo que ese es el grito a veces silencioso de mucha gente hoy día. ¿Para qué vivo? Todo esto, ¿para qué tanto sufrir? ¿Para qué tanto trabajar? Cada día lo mismo. Pues si al final me voy a morir, pues ¿para qué vivo? Me muero ya. Y así nos ahorramos el trabajo de en medio.
¿Para qué vivo? O sea, es perder la perspectiva. Además, una mujer como ella, claro, una mujer que formaba parte de una familia que adoraba al verdadero Dios. Un cristiano puede llegar a decir esto, ¿para qué vivo yo? Si lo dice se está equivocando, como ella se estaba equivocando, está perdiendo la perspectiva. Como lo está pasando mal, claro, es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Tenemos una tendencia y una habilidad especial en centrarnos en nosotros mismos. El orgullo produce eso, ¿no? Y cuando lo pasas mal, pues esa tendencia se pone en marcha, ¿no? Porque a mí, porque yo, siempre me pasa lo mismo, siempre igual, y todo empieza a girar alrededor tuyo. El mundo, la creación, los demás, lo que los demás hacen gira alrededor tuyo y todo te afecta a ti. Incluso Dios también gira alrededor tuyo. ¿Para qué vivo yo? No, no es así. Claro, lo que ella hizo fue lo correcto. Ella podía haberse quedado, pues ¿para qué vivo yo? Pues ahí, me quedo aquí y venga, aguantaré o dejo de comer y así me muero ya. No, no hizo eso. ¿Qué hizo? En el mismo versículo lo dice, ¿no? Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Bien, Rebeca, bien. Fue a consultar a Jehová, fue a Dios. Fue al único que podía darle la respuesta, al único que podía volverle a dar la perspectiva correcta, de ver las cosas. Claro, no dice que Dios arregló su embarazo, solo Dios le contestó a la pregunta de ¿para qué vivo yo? Eso sí, Dios le contestó, o le puso en perspectiva otra vez. Así que cuando tú vas a Dios porque estás pasándolo mal, a lo mejor Dios no te arregla ese problema, pero sí te pone en perspectiva y te enseña que, bueno, no, es que no gira alrededor tuyo el asunto. Tú giras alrededor mío y yo te tengo en mis manos y yo te guardo, yo te cuido, yo soy el pastor y tú eres la oveja, yo soy el creador y tú eres mío. No es al revés. Él es alrededor de quien gira todo. Él es el que recibe la gloria. Interesante esto que dice que fue a consultar a Jehová. Consultar, un consultorio. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue Rebeca? ¿Había un sitio para consultar a Jehová? No lo sabemos, no lo dice la Biblia. Lutero dice que fue a hablar con Sem, el hijo de Noé. No sé de dónde lo saca, pero en sus comentarios dice eso. Los judíos, muchos rabinos judíos, dicen que fue a consultar con Melquisedec. Tampoco sabemos, lo dicen algunos. Algunos dicen, estudiosos, que fue a consultar con Abraham. Bueno, podría ser. Otros dicen que fue a consultar con su esposo, Isaac. No sabemos, no podemos saber, pero fue a consultar a Jehová. Otros dicen, yo pienso que quizá no es necesario eso, y quizá fue ella misma a un sitio, a un lugar. Ellos vivían, como dice el pasaje anterior, en el versículo 11 del capítulo 25, que Isaac se quedó a vivir junto al pozo del viviente que me ve, un lugar donde Dios habló a Agar, la madre de Ismael, y que quedó ese nombre ahí. Y el lugar de donde Isaac venía cuando se encontró por primera vez con Rebeca, el día que se conocieron, y se amaron desde ese día. Pues Isaac venía de orar de ese lugar, del pozo del viviente que me ve. Puede ser, yo pienso que, no lo dice la Biblia, pero que podría ser que ella fuese a ese lugar, o a un lugar donde ellos como familia oraban o iban a consultar con Dios. No sabemos, lo que sabemos es que ella fue a Dios, a buscar la respuesta de parte de Dios. Hacemos eso, deberíamos hacerlo, con todas las cosas que nos preocupan, que nos inquietan, que nos angustian, en lugar de, bueno, ¿cómo voy a arreglar esto? Mañana tengo que no sé qué, voy a consultar a Dios, voy a pedir que Dios me dé paz, me dé sabiduría, me ayude a entender las cosas como Él quiere que las entienda. No precipitarme, no tomar decisiones así porque sí, sino que Dios me dé sabiduría, consultar a Dios. Y ella lo hace, va a consultar a Jehová. Y Dios le responde, Dios le habla a Rebeca. Y le responde esto en el versículo 23. Dice, le respondió Jehová, y esta fue su respuesta: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Es como que, bueno, yo venía para saber qué pasa con mi embarazo, por qué estoy sufriendo tanto.
¿para qué vivo yo? Y Dios lo que hace es confirmar las promesas que dio a Abraham. Sí hay una descendencia prometida, sí hay un propósito en todo lo que está ocurriendo, hay un propósito con tu vida. Tú eres madre de aquella descendencia que yo voy a bendecir y voy a usar para bendecir a todas las naciones. ¿Para qué vives tú? Pues para formar parte del propósito que yo estoy llevando a cabo con toda la creación, de llamar a un pueblo, santificarlo para mí, un pueblo a través del cual vendrá la promesa del Mesías. Bueno, eso no lo dice aquí, ¿no? Pero implica el principio de que Dios está llevando a cabo su propósito con Rebeca también. Y que ¿para qué vivo yo? Para formar parte de lo que Dios está haciendo. Y en este caso, pues no tuvo que esperar 20 años, parece ser, ¿no? Bueno, no, seguro que no esperó 20 años. Ella fue, consultó y Dios respondió mucho más rápido. A veces es así, que simplemente yendo al Señor, Él nos contestará, nos dará lo que necesitamos, nos responderá conforme a sus propósitos. Es decir, lo que le estaba diciendo también o dando a entender es que este embarazo va a ir bien, va a terminar bien. No te preocupes. Ella seguramente estaría pensando, esto está fatal, me voy a morir, se va a morir el bebé, ¿para qué vivir? ¿Para qué alargarlo? Dios le confirmó, no, esto va a ir a buen puerto. Y vas a ser madre no de un pueblo solo, sino de dos, le dice. Bueno, eso a lo mejor no podía entenderlo en ese momento, pero como que Dios estaba extendiendo todavía más su promesa. También le dice esto, ¿no? De que uno sería más fuerte que el otro, le da datos que en ese momento pues quizá para ella no tenía mucho significado, pero sí que tenían un propósito. Uno sería más fuerte que el otro y también le dice algo que ella luego lo vio con sus hijos, cuando se hicieron un poco más mayores, ella lo entendió, parece ser. Dice que el mayor servirá al menor. Interesante, ¿no? Claro, eran gemelos, eran iguales, pero no, el que sale primero es el mayor. Entonces salió Esaú primero y Jacob salió después, pues Jacob era el menor. Pero Dios le dice, el mayor servirá al menor. O sea, que el menor será más que el mayor, será el que será servido. Quizá por eso, es que ella pues siempre miró a Jacob con preferencia, porque sabía que era el que Dios había escogido. Puede ser que fuese eso, ¿no? Ella prefería a Jacob y en cambio Isaac, el padre, prefería a Esaú. Pero ella sabía que el menor iba a ser servido por el mayor. Y eso se lo reveló Dios en esta palabra. O sea que todo tenía un propósito. Todo lo que estaba ocurriendo ocurría por algo. En Romanos 9 Pablo habla de este pasaje. En otro momento, si queréis, lo podéis mirar, el capítulo 9 de Romanos. Y cuando habla de esto, de que Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor, Pablo escribe diciendo que esto es porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Para ellos, para su cultura, era que el mayor es el primogénito, el que va a dominar. Pero no depende de lo que nosotros hagamos. Si Dios decide algo, pues es por su misericordia, para mostrar su misericordia, que no depende de nosotros, de nuestras obras, sino de su misericordia. Dios mostró su misericordia hacia Rebeca, a la que decía, ¿para qué vivo yo? Le afirmó promesas que había dado Dios a Abraham y que iba a cumplir, y ella iba a ser madre. Y le reveló parte de sus propósitos con esa descendencia. Y cuando llegó el día, pues nacieron los gemelos, Esaú y Jacob. Y la providencia de Dios también actuó en ese momento. La providencia de Dios significa que todo lo que ocurre está bajo la soberanía y la voluntad de Dios. Y hay detalles en el nacimiento que marcan la vida de estos dos bebés, que luego serían jóvenes y luego hombres. Lo de que cómo nace, ¿no? Quién sale primero y como que el segundo nace agarrado al primero, eso tiene que ver con los nombres que les ponen, pero tiene que ver con lo que serán sus vidas. Pero eso, claro, pasó porque Dios quiso que ocurriera así. Y Rebeca pues tuvo su respuesta de parte de Dios, y es curioso que
que ella años más tarde volvió a caer en lo mismo, en ¿para qué vivo yo? En el capítulo 27 de Génesis 46, si queréis lo leemos un momento, si Dios quiere ya llegaremos ahí algún día, pero mirad qué curioso, ¿no? Que Rebeca, cuando ya eran mayores los chicos, ya se habían casado y las cosas no estaban yendo muy bien entre los dos, pues dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het, que eran, las hijas de Het era de donde Esaú había cogido esposas. Y dice: si Jacob toma mujer de las hijas de Het, Jacob todavía no se había casado, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero yo la vida? Otra vez, como diciendo, ¿para qué vivo yo? No estoy bien. Me refiero a que ella tuvo que seguir dependiendo de Dios. Aquí, cuando iba a ser madre, ella dice: ¿para qué vivo yo? No puedo más. Y fue a consultar a Dios. Y aquí también la respuesta vino de Dios, años después. Pero que, igual que Abraham, ¿sabes? Abraham es conocido por su fe, pero hasta lo último de su vida su fe tuvo que seguir siendo fortalecida en Dios. Es decir, que nuestra dependencia de Dios siempre será la misma, 100%. Que a medida que crezcas, que madures, que conozcas más a Dios, pues te gozarás más en Él y podrás apreciar y agradecer más quién es Él. Pero seguiremos dependiendo 100% de Él, porque somos débiles y frágiles, pero Él es fuerte. Y en Él podemos decir: fuerte soy, pero en Él, solo en Él. Fuera de Él, nada, ni los años que llevo, ni los 20 años que he estado orando por esto, no hay mérito en mí. Yo sigo siendo débil. Si no fuera por Él, separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Pero bueno, cuando ya crezcáis y seáis apóstoles así profesionales, nunca podéis hacer nada separados de mí, nunca. Siempre. Y así vemos las vidas de los apóstoles y Pablo, ¿no? Que a medida que crecen se hacen más humildes porque reconocen que su dependencia es total de Dios. Y Rebeca también aprendió en su vida que ella tenía que consultar a Jehová para todo y que la experiencia pasada, sí, ayuda la experiencia, pero no te suma puntos, no te quita de tu dependencia total de Dios. Pero sí aprendió algo ella en este pasaje y en la vida que Dios le dio, a apreciar el hecho de que ella formaba parte del propósito de Dios, a aprender que Dios es fiel siempre, que Él la había escogido a ella, no ella a Él. Ella respondió al llamado, pero fue Dios quien la escogió y ella tenía el privilegio de formar parte del propósito de Dios. Formar parte de la voluntad, del propósito, de lo que Dios está haciendo, no hay nada que supere eso. ¿En qué empresa trabajas? Bueno, pues no sé, en la que me han querido aceptar. Pero imagina, los americanos eso es muy... Incluso las universidades, ¿no? ¿A qué universidad vas los americanos, ¿no? ¿En qué empresa trabajas? Pues cuando más grande sea la empresa, pues más prestigio te da a ti, más valor. Formar parte del propósito de Dios. Eso es donde yo soy bendecido y donde encuentro mi gozo y mi sentido y mi propósito. Si eres cristiano convertido, ¿te das cuenta de lo que eso significa? Tu vida está en sus manos, eres suyo, no somos nuestros, somos suyos, somos del Señor. Todo lo que nos ocurre, no hay nada al azar, nada. Lo que mañana hagas, al trabajo donde vayas, tu jefe, tus compañeros de estudio, eso no está puesto ahí al azar, ¿no? Ayer veíamos una película de juegos de estos, que hay personajes en los juegos que son personajes que están ahí para rellenar, ¿no? No hay rellenos. Las vidas que existen las ha creado Dios y cada vida tiene un propósito. Y la tuya, si has sido llamado por Dios, si eres cristiano convertido, forma parte del propósito de Dios, que es mostrar su gloria a toda la creación y que tú te puedas gozar en eso, gozarte en la gloria de Dios. Así que cuando me ocurre algo a mí o cuando pienso, por ejemplo, mañana, ¿no? Tengo que levantarme para ir a trabajar, qué palo, ¿no? Es la expresión que se usa. Bueno, sí, a veces cuesta y el cuerpo se resiste. Pero gracias, Señor, gracias.
Gracias porque formo parte del propósito, porque allí donde voy tú estás, porque allí donde esté tú me ayudarás, me sustentarás. Señor, ayúdame. Tendré que consultar a ti muchas cosas cada día, pero gracias porque no me has dejado a la deriva, sino que me has llamado y me has amado. Cristo, estábamos recordando, murió por mis pecados en la cruz. Murió por mis pecados, murió por tus pecados Cristo en la cruz. Pues eso es insuperable. O sea, Jesucristo, el santo, el justo, clavado en la cruz, aguantando allí. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Claro, no podían saberlo. Pero eran los pecados de ellos y los míos también estaban ahí, muriendo por mí y resucitando al tercer día. Eso es real, es la verdad. ¿Para qué vivo yo? Para formar parte de su propósito. No es para ti, no vives para ti, vives para Él. Es mucho mejor, mucho mejor. Vivir para uno mismo, mal asunto, eso terminará mal. Buscar la vida, dice Jesús, todo el que quiera buscar su vida, la perderá. Es así, morirá solo y no habrá salvación. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará para vida eterna. Si la entregas, si confías, si te consagras a Él, estarás en buen lugar, en buenas manos. Y si estás siendo atraído al Señor, si tienes interés en conocer la verdad y sabes que tiene que estar en Dios, sigue avanzando. Él es quien es la verdad. No te arriesgues a perder tu vida intentando ganarla a tu manera. Entrégasela al único que puede guardarla. O si quieres, también puede haber personas que digan, no, esto no va conmigo. Esto no me interesa, esto no lo entiendo. Pues detente, considera. No hay otro camino, no hay otra verdad. Él es el único camino, verdad y vida. Y tienes que arrepentirte y creer, confiar en Él. Solo hay uno, y es Jesucristo. La simiente de Abraham, en singular. El descendiente, en mayúsculas, de Isaac y Rebeca. Del pueblo que Dios escogió, Israel, para dar a conocer su misericordia y salvación por medio del Mesías. Ellos ya empezaron a entender, a ver que cuando Dios les enseñó todo el asunto de los sacrificios del templo, sabían que, claro, no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera, pero los sacrificios tampoco son suficientes porque siempre hay que estar sacrificando. Y sabían, Dios les empezó a revelar que llegaría un día en que eso se terminaría, que llegaría un sacrificio perfecto, que cubriría todos los pecados para siempre. Y ese es Jesucristo, nuestro Señor, aquel que nació no de una estéril, de una virgen. ¡Wow! Precioso. De una virgen. Un milagro también, pero aún más grande. Un milagro de una virgen. Una estéril a lo mejor se puede arreglar, ¿no? Incluso la ciencia médica podría arreglar, quizá. Pero una virgen no puede concebir. Pues sí concibió a Jesucristo, el Salvador, nuestro Señor, aquel cuyo nombre es Jesús, Yeshua, porque Él salvará a su pueblo. Él es quien salva, Dios salva, el que se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que pecadores como tú y como yo podamos hallar el favor de Dios, que Dios esté a favor nuestro, a favor mío, sí, por Cristo, que murió en la cruz por mis pecados, el que hace que personas indignas como nosotros nos podamos acercar al único santo, al único temible Dios, para que Él nos reciba con amor, con misericordia, aquel que nos libra del poder del pecado, de la desesperación, para que ya no digamos, ¿para qué vivo yo? Sino, para mí, el vivir es Cristo. Él es mi vida, Él es mi razón de ser, Él es mi propósito. Como dijo Pablo, no valoro nada ya más que conocerle a Él. Yo quiero conocerle a Él. Todo lo demás queda como basura. Él es mi vida, Él es todo. Aleluya. Pues que el Señor nos ayude, amén, nos siga guiando a buscarle a Él y a ser transformados por su palabra. Vamos a orar y darle gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, tu paciencia con nosotros. Te rogamos que nos ayudes a considerar nuestras vidas a la luz de tu palabra, Señor, que
que nos ayudes a no centrarnos tanto en nosotros mismos, sino a buscarte a ti, a consultar contigo, Señor. Señor, ayúdanos a tener la perspectiva correcta de las cosas, Señor, a no quejarnos tanto y agradecer más, aún de las cosas difíciles, porque tú nos acompañas, nos guardas, eres nuestro buen pastor. Y en ti podemos descansar y confiar. Oh Señor, perdónanos, límpianos, Señor. Haznos humildes y mansos como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, durante este día, esta semana, a poder considerar estas cosas, a reconsiderar pues, lo que pensamos acerca de nosotros mismos, de la vida que tú nos has dado, de las cosas que tenemos que hacer. Señor, que podamos hacerlo todo como para ti, Señor, para darte la gloria. Ayúdanos, Señor, porque nos distraemos y nuestra mente se desvía fácilmente. Líbranos de las tentaciones, Señor. No permitas que caigamos en ellas y ayúdanos a buscarte a ti, buscar tu reino, Señor, y buscar hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, los que estamos escuchando, recibiendo tu palabra hoy, Señor, que no vuelva a ti vacía, sino que haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.